Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Este episodio es una continuación de los últimos episodios que he hablado y está dirigido específicamente para personas que lideran o guían grupos de emprendimiento. Hoy voy a hablar acerca de por qué tú crees que tienes que hacerlo todo para que tu comunidad funcione. Es una mentalidad, si bien que tiene muchos aspectos positivos, voy a hablar de algunos elementos que considero pueden ser de mucho valor para que tú realmente puedas hacer que esa comunidad a la que le dedicas tiempo, esfuerzo, corazón, realmente llegue a el lugar donde tú quieres. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, experta en marca personal y autora del libro Usa tu derecho a presumir. Y una de mis mayores misiones y mayores propósitos es inspirar y trabajar con líderes que quieren dejar un cambio positivo en el mundo, especialmente a través de el emprendimiento. He tenido la oportunidad de trabajar en este campo de marca personal por más de 15 años. Y también en ese mismo transcurso de tiempo, pues he trabajado con cientos de emprendedores en diferentes lugares de Latinoamérica y Estados Unidos. Y al mismo tiempo, ¿por qué considero que es súper relevante esta conversación el día de hoy? Es porque yo también en algún momento dirigí un grupo de emprendimiento y sé por cuenta propia lo que toma para hacer que él crezca, se sostenga en el tiempo y lo haga efectivamente. Y por el otro lado, pues también he tenido la oportunidad de ser mentora de varios grupos de emprendimiento donde también veo pues los elementos que funcionan para que esas misiones continúen haciendo una diferencia. Entonces, hay tres cosas que yo he visto, que he observado durante los años, que son creencias que tienen las personas que dirigen estos grupos de emprendimiento que son importantes revisar. Lo primero es que cuando alguien está liderando, está dirigiendo un grupo de emprendimiento, ese se vuelve así como su bebé, ¿sí? Entonces, si en estos momentos me estás escuchando, me estás viendo y tú lideras o guías un grupo de emprendimiento, pues creo que te puedes relacionar, ¿sí? Así fue para mí, es como se vuelve tu bebé, como la cosa que tú quieres que funcione, tú quieres que todo el mundo reconozca tu organización, que reconozca esa misión que estás haciendo, se vuelve tu bebé y quieres darle lo mejor, ¿sí? Tu tiempo, tu enfoque, todas tus conexiones. Eso por un lado. Por el otro lado es que, y esto es una mentalidad que tenemos en muchos escenarios, pero pues lo voy a enfocar en estos grupos de emprendimiento. Y a mí también me ha pasado, y es el creer, bueno, es que cuando yo hago las cosas es como resultan como realmente quiero, ¿sí? Entonces, hay muchos otros elementos detrás de eso a revisar de pronto en un futuro episodio, pero pues es una de las cosas que en muchas ocasiones hace que esos grupos o que esas comunidades crezcan. ¿Por qué? Porque sus fundadores, sus líderes están ahí, se están asegurando que lo que ellos tienen en la mente realmente se ejecute y es como esta dualidad entre algo que está en la mente, ¿sí? Una visión, y pues la persona que la está dirigiendo, que la está haciendo hacerse una realidad, pues es la única que sabe realmente cómo hacerlo funcionar. Y número tres es que dentro de este proceso de crear y dirigir y hacer crecer una comunidad de emprendedores, pues hay muchas personas que se vuelven, ¿cómo lo diría yo? Que son como gavilanes de tu trabajo, ¿sí? Hay muchos, qué sé yo, otros profesionales o inclusive personas que están en otras organizaciones que dicen, oye, mira, yo te puedo ayudar, yo puedo hacer eso. Y muchos de esos no tan adecuadamente, de pronto no tienen los resultados
que realmente dicen que tienen, no entienden la visión. Entonces, como que hay muchos más habladores, ¿sí? Personas que dicen que son o que tienen cuando realmente no lo son ni lo tienen, y ellos pueden contaminar el trabajo que vienes haciendo en tu comunidad. Y hay muchas comunidades que al final se terminan disolviendo por eso, porque entra alguien con una filosofía diferente, con una mentalidad diferente, se lleva a los emprendedores o les empieza a dar ideas o mensajes que van en contra de la visión. Entonces, muchas personas que lideran este tipo de organizaciones, pues se aseguran muy bien, o más bien son muy rigurosos o no, sí, dependiendo, porque en ocasiones también ocurre que pues se confía más de lo adecuado, y llega alguien que daña esa misión. Hay personas que realmente no tienen los resultados, entonces de una u otra manera como que esos emprendedores que están ahí en el largo plazo pues no tienen esa pertenencia, porque pues hay mensajes mezclados de los entrenadores, no sé cómo lo llames, asesores, mentores, en fin. Entonces esos tres elementos vienen, son como el efecto, ¿verdad? El resultado de tres creencias limitantes que son importantes para ti como líder de esa organización tener en cuenta. Entonces, lo primero es que mucho de las estructuras o el momento de estructurar una organización para emprendedores está enfocado en la parte táctica, que es muy válido, no estoy diciendo que sea, o sea, sí realmente es necesario. La parte táctica del camino de emprendimiento, ¿sí? ¿Cuál es el modelo de negocio, estructura de precios, proceso comercial, recursos humanos, tecnología? Todas esas cosas son muy importantes y muchas veces es como el único enfoque que hay. Ya te voy a decir cuál es como el transformar esa creencia limitante, pues realmente que puede lograr. Pero entonces, uno, muchos de los procesos de emprendimiento solamente están considerando la parte táctica, ¿sí? La parte logística. Por el otro lado, es esa creencia que hay una manera perfecta de hacerlo, ¿sí? Es como llegar a ese escenario de, no, es que esto que vamos a tener es el camino perfecto, entonces hay mucha planeación, hay muchas como referentes de un camino ideal, cuando muchas veces, inclusive cuando tú ya has pasado o conoces ese camino emprendedor, pues no ocurre así. Entonces hay como una discordancia entre la expectativa de cómo debería ser y cómo tus emprendedores, si hacen paso uno, paso dos, paso tres, llegan a su resultado versus qué es lo que ocurre en el camino, cuando muchas veces si tú les digas qué hacer, si los lleves, los acompañes, ellos resultan haciendo lo que ellos quieren o no haciendo nada. Entonces, eso también, pues es otra de las creencias limitantes que hay dentro de dirigir este equipo de emprendedores o esta comunidad de emprendedores. Y por último, Em, otra cosa, sí, que es, bueno, ahí vamos viendo cómo va, sí, muchas veces, por lo menos las organizaciones que yo he visto que se han creado emprendedores, pues van creciendo de una manera orgánica, de acuerdo a lo que la comunidad vaya pidiendo o lo que tú creas que ellos requieren, y es muy válido, nuevamente. Sin embargo, como el primer punto que yo hablaba, sí, de esa parte solo táctica, pues deja como un vacío, ¿sí? Sí, es importante tener una guía, no esperar la perfección, pero por el otro lado, tener unos cimientos básicos de valores, de principios, de comunicación, de con quién quieres trabajar exactamente, que son los que te van a apoyar a que esa comunidad crezca. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo a ti, líder de una comunidad de emprendimiento, ¿sí? Que quieres que varios emprendedores lleguen a un siguiente nivel en lo que están haciendo. Trabajar en tres aspectos. Entonces, el primer aspecto que considero que es muy importante es entender. Un saludo para Ramona, que sé que se está conectando desde Nueva York. Bueno, una de las cosas muy importantes, voy a volver a este tema, cuando diriges un grupo de emprendimiento, una comunidad, es entender que el paso más importante, dejando de lado que sí hay una parte táctica, entender que también hay una parte de energía, una parte energética e inclusive espiritual que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en eso, en tener unos valores, unos principios claros, unos cimientos de eso que estás haciendo,
pues vas a empezar a atraer a las personas que están alineadas con eso y se va a fortalecer esa cultura. Entonces, no es solamente como la parte racional, la parte táctica, la parte logística, sino también entender, por lo menos esa es mi manera de verlo, en el mundo del emprendimiento, en el mundo del liderazgo, siempre hay un componente mucho más poderoso que es el componente espiritual, es el componente energético de las cosas, que son los que traen estos resultados sutiles. Entonces, en tu camino, sí es importante que tengas en cuenta a qué le vas a apuntar desde ese lugar, ¿sí? Desde el lugar energético de a quién quieres atraer, ¿sí? Tu misión en este planeta, cómo va a ser emitida de tal manera que va a atraer a las personas adecuadas que van con esa misión. Segundo elemento es cómo puedes liberar el tiempo. ¿Por qué? Sobre todo cuando son comunidades que tienen menos de 5 años. Casi siempre los que las lideran o los que las crearon son los que manejan todos los aspectos, ¿sí? Son los todólogos, son los que hacen las conversaciones, son los que entrenan o mentorean a sus emprendedores, los que hacen alianzas, bueno, toda esa parte. Entonces se requiere, o sea, sí, les requiere o les pide una gran cantidad de tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre en el largo plazo? Eso no es sostenible. Entonces, de una u otra manera, en ese proceso de crecimiento de tu comunidad de emprendimiento, es cómo vas a hacer para liberar el tiempo, ¿sí? Y que este sería el tercer elemento, es cómo al liberar el tiempo te vas a dedicar en lo que haces mejor. Todos nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes genialidades. En otras ocasiones también yo lo he hablado en algunos episodios acerca de la importancia de conocer tu fórmula de liderazgo, cuál es la genialidad que tú tienes. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque hay momentos en tu proceso de crecimiento de comunidad donde es más eficiente enfocarte en las cosas que te salen bien, que son tu habilidad número uno, versus obligarte a hacer aspectos que no son los tuyos. Dígase la parte del manejo financiero, dígase las negociaciones, alianzas, en fin. O sea, cada uno es importante primero que entienda cuáles son sus mejores habilidades y de ahí al liberar ese tiempo, entonces la idea es que el tiempo se enfoque mejor en esas habilidades que haces de manera extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque en el largo plazo una comunidad, una cultura se va a sostener de acuerdo a cómo su líder está gestionando que esa visión se sostenga, si está atrayendo a las mejores personas. Y eso es uno de los aspectos claves que muy pocas personas tienen en cuenta cuando están creando o están creciendo su comunidad de emprendedores. Entonces, esta es mi invitación para ti el día de hoy, que consideres esos aspectos que tal vez no están escritos en ningún lugar, no hay ningún manual acerca de esos, pero que te van a asegurar que esa visión que tienes con tu comunidad de apoyar y de expandir los resultados de tus emprendedores sean mucho mejor, mucho más poderoso, que haya una satisfacción personal con lo que estás haciendo y que tengas resultados concretos con tus emprendedores. Bueno, por el día de hoy, esto es lo que quería compartir contigo y bueno, nos veremos en un futuro episodio hablando de otros aspectos de crear una comunidad de emprendedores que son líderes conscientes de sus propias visiones. Chao, chao.